cuando hay controversias en el tratamiento de la menopausia epa, o de No, es la... porque puso José a grabar. Seguimos. Bueno, bueno. Cuando uno habla de controversias, decía, sobre el tratamiento de andropausia o menopausia, está hablando, está sembrando una duda. ¿Será que debe ser tratada la menopausia o la andropausia? Y yo no creo que haya ninguna controversia al respecto, porque yo creo que deben ser tratados. Y le voy a explicar algo que a veces con mi hijo, que es médico, lo charlamos, y yo le digo, los médicos estamos en una deuda con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hemos dado sobrevida. Indudablemente, la sobrevida ha aumentado grandemente y seguirá haciéndolo, ya que una mujer en el 1900 vivía aproximadamente 50 años promedio. Hoy, su promedio es de 87 años y para el 2025 la OMS nos dice que el promedio será de 100 años. ¿Esto es verdad? Y mira, algo de verdad debe haber. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos ya sea en el Facebook o en Instagram, empezamos a ver que hay mucha gente que festeja los 100 años. ¿Eso es bueno? Y sí, porque a mí la vida me gusta. Con todo lo que la vida nos depara. Alegrías, disgustos. Siempre es bueno seguir viviendo. Ahora, ¿con qué? Con calidad. Y ahí es donde la medicina está trabajando denodadamente desde hace ya mucho más de 40 años. Sobre todo en el tema de la mujer, en darle mejor calidad de vida. Se conoció mucho del tema hormonal a partir de ese advenimiento en el 78 de la famosa bebé de probeta, que ya ahora es una señora que está en menopausia. Aprendimos mucho sobre la importancia que tienen las hormonas en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Bueno, digamos, un ejemplito nomás. Para levantarme a la mañana, la suprarrenal tiene que mandar un chorro de cortisol para que aumente mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial. El páncreas largue un chorro de insulina y saque la glucosa de la sangre y la ponga en el músculo. Y así yo puedo llegar al baño a lavarme los dientes. Fíjense que todo ese mecanismo se tuvo que hacer porque yo me levante de la cama y me vaya al baño a lavarme los dientes. ¿Esto qué quiere ejemplificar? Fundamentalmente el valor que tiene la hormona en nuestra vida cotidiana. Si esto lo extrapolamos a otros circuitos, obviamente, cuando se produce una disfunción tiroidea, empezamos con trastornos tiroideos, como son el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. ¿Influye esto en qué? ¿En nuestro ánimo? Sí, en nuestro ánimo, en nuestra piel, en nuestro funcionamiento cardíaco, en nuestra distribución grasa, etcétera, etcétera. Pero yendo más en profundidad, nos vamos dando cuenta de que todo el sistema hormonal está interconectado. La suprarrenal no funciona sola, funciona la suprarrenal, pero también va a funcionar el ovario en función de la suprarrenal, y también va a funcionar el testículo, y también se va a producir melatonina, y también va a salir la serotonina, y en fin, se van interrelacionando. Entonces la pregunta que uno debe hacerse cuando una persona muere de viejo, ¿por qué se muere de viejo? Se va muriendo de viejo porque todos nuestros sistemas endocrinos
empiezan a colapsar producto justamente del envejecimiento natural, porque nuestro ADN dice tenemos que vivir hasta acá y llega un punto que se paraliza. ¿Esto lo podemos modificar? En gran medida sí, obviamente, entendiendo que el sistema endocrino es un todo y nosotros somos un todo endocrino que anda. Nuestro corazón funciona porque hay hormonas que lo hacen funcionar, nuestro hígado igual, los riñones lo mismo, nuestro sistema reproductivo, nuestro sistema nervioso central. Entonces, planteado el tema así, vamos a hablar de qué es una hormona. Y una hormona es una proteína que se produce en una glándula específica, que va a transitar nuestro torrente sanguíneo unido a una proteína que la transporta, por eso se llama proteína transportadora, y que la va a llevar a hacer su efecto a una célula que llamamos blanco. ¿Por qué llamamos blanco? Porque justamente esa célula tiene un sitio de espera para esa hormona y para que esa hormona haga su efecto. Y ese sitio de espera se llama receptor. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que saber que en todo el sistema nuestro existen receptores para diferentes hormonas. Si esto nosotros lo cerramos y nos vamos a nuestras hormonas, digamos, sexuales, y cuando hablo de sexo entiendo al sexo con todo, no como un sexo solamente reproductivo, nos vamos a dar cuenta de que receptores a estrógenos, receptores a progesterona, receptores a testosterona, lo vamos a tener ubicado en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el osteomuscular, en el sistema genitourinario, en la piel. O sea, que esa simple hormona, que en el caso de la mujer es el estradiol, que es el estrógeno, que es la hormona que le va a dar a la mujer sus caracteres sexuales secundarios, no solo actúa a nivel genital, actúa a nivel de todo el organismo. Por ende, cuando se produce su carencia, porque ya sea haya una causa natural por edad o porque se produce un déficit a nivel de quirúrgico que sacan los ovarios y se deja de producir, o el ovario viene con una falla, lo que nos da esta entidad que se llama menopausia precoz en mujeres jóvenes, todo el sistema orgánico va a sentir su falta. Muy bien, ¿cómo lo va a sentir? Obviamente que sabe perfectamente que un cerebro de una mujer normomenstruante es como un árbol en primavera, llena de brotes y llena de interconexiones. Si una mujer deja de menstruar y está sin el apoyo estrogénico, cuando tiene 72 o 70 años, ese cerebro es como un árbol de invierno. Las ramas están secas y sus conexiones son muy bajas. Estas conexiones tienen importancia, obviamente. Las interconexiones nerviosas hacen que nuestros pensamientos sean diferentes, sintamos de una manera, descansemos de una manera y hay situaciones
que llevadas al límite terminan produciendo una demencia senil o una atrofia del sistema nervioso central. Fíjense ustedes que si cortamos un cerebro y lo abrimos y lo miramos, va a haber en la mujer una relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que es 1 para la gris, 2 para la blanca. Tiene muchísimo más sustancia gris, blanca que gris. ¿Por qué? Porque justamente la sustancia blanca es la que produce la interconexión. El hombre tiene menos. Por ende, la mujer y el hombre, desde el punto de vista de su sistema nervioso central, son diferentes. El hombre tiene un pensamiento lineal. El hombre tiene un casillerito para el trabajo, otro casillerito para el estudio, otro casillerito para el deporte, otro casillerito para el sexo y otro casillerito para nada. Por algo por ahí están con su pareja y él está mirando televisión y le preguntás, sí, ¿qué estás haciendo? Estoy nada. Como nada si está mirando televisión? Nada, porque estaba en el casillero de la nada. La mujer no. La mujer tiene pensamientos múltiples, por eso la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Puede estar cocinando, hablando por teléfono, y si uno quiere hasta puede limpiar la casa. Eso no lo puede hacer el hombre, porque somos dos entidades diferentes. ¿Y eso qué tiene que ver? Nuestras conexiones. Tenemos menos sustancia blanca los hombres y más sustancia gris. Muy bien. El cuidar esa relación hace que nuestra calidad, desde el punto de vista psíquico, sea diferente. Una persona con calidad, con tratamiento, con apoyo, va a ser una persona que va a mantenerse desde el punto de vista neurológico vital, independientemente de qué edad tenga. Hay casos en que, por ejemplo, hombres o mujeres, que uno dice, qué bien, qué lúcido que está, por X causas, hasta biológicas, curaron o sea, tienen más vital el sistema nervioso central en sus partes grises y blancas correspondientes. Si nos vamos bajando, el estrógeno actúa de una manera, decimos, inotrópica positiva sobre la estimulación que la hipófisis puede hacer a nivel de la tiroides. Y es frecuente que uno vea en consultorio señoras que vienen y me dicen, ¿por qué yo ahora tengo un pequeño hipotiroidismo y antes no? Justamente porque al envejecimiento de la célula glandular tiroidea se produce también una falta de receptores estrogénicos en esa zona. En el hombre pasa lo mismo con la testosterona, porque la testosterona y el estrógeno van a actuar en el hombre y en la mujer de maneras parecidas. Me quiero detener en un fenómeno. A los 50 años se produce en el hombre y en la mujer algo que se conoce como sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la muerte de la fibra muscular natural por falta de riego y estímulo. Eso lleva a que los músculos se ablanden, se pongan más finos y si sabemos que el músculo está para sostener el aparato osteoarticular, si tenemos mal músculo, nos caemos. Y si nos caemos, nos fracturamos. Entonces, es importante preservar esa masa muscular
en una, digamos, proporción lógica y natural que tenga que ver con la edad de cada uno. De ahí la importancia que tienen todos los tratamientos preventivos a través de ejercicios diferentes que lleven a que ese músculo no siga perdiendo su masa. De eso también podemos hablar si nos vamos al plano genitourinario, donde la falta de estímulo estrogénico y testosterónico provocan alteraciones desde insuficiencias en la contención urinaria por el déficit de un músculo de contención que se llama músculo de detrusor en la mujer, o alteraciones a nivel de la mucosa y del epitelio vaginal. Por tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Es necesario ayudar al organismo a través de diferentes alternativas terapéuticas a mantenerse bien, y sí. ¿Por qué? Porque si no vamos a llegar, como hemos estado haciendo, a los 80 años, pero en un estado de calidad de vida muy diferente al que uno pretendería llegar. Con esto quiero decir que estamos con tratamientos anti-aging. No, no, no. Hay que recordar una frase que siempre grabé cuando estuve en San Pablo en una oportunidad y pude presenciar una charla que dio Ivo Pitangui, más grande de todos los grandes cirujanos plásticos del mundo. Él decía, los cirujanos plásticos no paramos el reloj biológico, apenas lo retrasamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo quiero llegar a la edad que tenga con la dignidad que esa edad me proporcione. Yo quiero tener 80 años y llegar lúcido, bien, con las limitaciones, sí, con unas limitaciones naturales. Ya no voy a correr 80 kilómetros, haré otras cosas en lugar de correr. Iré adecuando mi vida a situaciones más acordes con el tiempo. Dicho todo esto, para que ustedes más o menos comprendan por qué desde hace 40 años la ginecología empieza a proponer diferentes esquemas de tratamiento. Al principio, esos esquemas de tratamiento tenían que ver con estrógenos que los laboratorios los sacaban de la vía natural, fundamentalmente de la yegua preñada. De la orina de la yegua preñada se sacaba una sustancia de valor estrogénico, con potencial estrogénico, que se llamaba equilina. Entonces se le administraba a la mujer esa equilina, supliendo el estrógeno que naturalmente no lo iba a producir, no lo podía hacer ella propiamente. Bueno, fueron cambiando las situaciones hasta que en el 2001 hace una explosión a través de un trabajo que se llamó WHY, sigla que quiere decir Women Health Initiative, y que tiene que ver con un estudio muy grande que se hizo en Estados Unidos de 2 millones de mujeres, a las que se les suministró este tipo de estrógeno natural, pero no bioidéntico, no idéntico al que uno produce, que venía, como yo les contaba, de la yegua preñada. En un grupo de mujeres se le administró estrógeno solo porque a esas mujeres se le había extraído el útero por diferentes causas. Y a otro, a las que tenían el útero intacto, se le administró una asociación con un acetato de medroxiprogesterona, una progesterona también sintética en este caso. ¿Para qué? Para proteger
el endometrio, la parte interna del útero, de un cáncer, porque se sabía que si el estrógeno a nivel uterino se administraba sin oposición de la progesterona, traía altas posibilidades de producir cáncer. ¿Qué ocurrió con ese estudio? Se decidió estudiar a la mujer en todo sentido, no solo génito urinario, sino sistema nervioso central, hueso, piel, etcétera, etcétera. ¿Con qué condición? Duración del estudio, 10 años. Pero si en alguna de esas ramas, con estrógeno y progesterona o sin progesterona, se producía alguna alteración, ese estudio se cortaba en el momento. ¿Y qué pasó? Pasó que a los 5 años se observa en el grupo que se asociaba a estrógeno y progesterona un aumento en la incidencia del riesgo relativo del cáncer de mama de un 1,2%. Las ubico, las ubico. Una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama. ¿Cuál es? No sabemos. Obviamente, la que tiene más antecedentes, la que no amamantó, la que amamantó tardíamente. Hay algún tipo de sospecha, por eso hay que estar muy atento siempre con el cáncer de mama. En este caso, digamos, y un medio por ciento más. No, si vamos a la gran estadística, no hacía el volumen. Este aquí que esto tomó estado público porque se publicó en revistas no médicas y originó un gran susto en todas las mujeres. Por ende, todos los ginecólogos que trabajábamos en este tema recibíamos la consulta de una persona que decía: tengo calores, tengo alteraciones en el sueño, alteraciones en el humor, estoy mucho más sensible, lloro más, siento la piel diferente, se me seca más, tengo el pelo más pajizo y, no, pero no me di estrógeno. Y entonces uno se quedaba mirándola y le decía: ¿qué hago? ¿Le doy la mano? Empezamos a producir diferentes alternativas. Yo traje de Alemania la posibilidad, que fue el tercer Congreso Internacional de Menopausia que se hizo, la posibilidad de administrar DEA, que es dihidroepiandrosterona, como un precursor de el estrógeno y la testosterona. Pero obviamente, si uno tiene que ser sincero, ayudábamos, pero no tanto, porque no da para tanto. Hoy en día el DEA, yo fui el primero que empezó a utilizarlo hace más de, ya digo, en el 2002, 2003, y hoy en día DEA se está dando hasta en tratamiento de fertilidad, por otras causas y con otros sistemas. Bien, hubo un parate, y sí, hubo un parate en la administración de estrógenos, ya nadie quería. Quedábamos algunos médicos que teníamos la especialidad en endocrinología ginecológica que ante determinados casos administrábamos determinado tipo de estrógenos o progesteronas. Surgió luego, un poco más adelante, el ingreso de estrógenos naturales, pero nunca eran bioidénticos. Y en el 2009 aparece en Estados Unidos el primer trabajo serio que apareció en el American Journal sobre el uso de estrógenos bioidénticos y testosterona bioidéntica, que si bien se extraían naturalmente, pero ya no del humano, sino de una soja mexicana, eh, y que tenían efectos muy proactivos a nivel de la calidad de vida.
con muy bajo índice en ese momento de efectos indeseables. Pero bueno, en medicina sabemos que hay que esperar. Y yo esperé 10 años para empezar a trabajar con las hormonas bioidénticas a los años. ¿Qué es una hormona bioidéntica? Es una hormona exactamente igual a la que yo produzco, con la misma matriz tridimensional. Para que ustedes se ubiquen, ¿vieron que son esas pelotitas que están todos juntitas y dando vueltas? Bueno, esto era así. Tenía que ser igual. Y les explico por qué con las manitos acá. Imagínense que esta es la célula blanco y este es el sitio de recepción. Y esta es la hormona. Si es igual, el efecto es totalmente natural. Ahora, si yo a este receptor le aporto un estrógeno que es parecido, el efecto es parecido pero no igual, y el efecto indeseable es mayor. Hoy en día se han estudiado receptores, porque ustedes me están pidiendo que yo le hable sobre el pelo y la piel, y justamente hay receptores estrogénicos y de testosterona en la piel. Por algo, cuando entramos en pubertad, hay una reacción dermatológica que en algunos casos deviene en un acné o deviene en una incipiente alopecia en ojo. Por tanto, se sabe perfectamente que tanto el pelo como las uñas como la piel tienen sus receptores a los estrógenos y a la testosterona. El hombre se arruga menos porque el tipo de secreción sebácea devenida de la testosterona hace que la piel disimule más las pequeñas arruguitas, no las grandes. Si no, mírenme a mí. No. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que empezaron a darse jerarquía los tratamientos biológicos con hormonas bioidénticas. El advenimiento del pellet tiene que ver con un modo de administración, nada más. ¿Qué quiere decir el pellet? El pellet es un adminículo que se coloca en la subdermis y lo que sí da, a diferencia del resto, que le da al organismo una continuidad hormonal durante 4 a 6 meses. Entonces, todos nuestros aparatos del cual estuvimos hablando van a tener ese estímulo constante en dosis adecuadas durante un tiempo de entre 4 y 6 meses, previniendo la osteoporosis, bajando los colesteroles malos, trabajando sobre la piel, aumentando su fina grasitud para evitar las arrugas prematuras, dándole a la piel una vitalidad, evitando esas sequedades y arrugas, actuando sobre el epitelio vaginal, tanto en lo funcional que tiene que ver con la actividad sexual, como en su digamos, tratamiento meramente sobre las incontinencias urinarias, dándole tonismo, actuando sobre los músculos, aumentando los receptores que hacen que reciba el músculo la insulina y deje de perder sus fibras. Quiero hacer un paréntesis acá. Muchas personas, muchas mujeres que yo veo, vienen y me dicen, Héctor, mira, tengo prolapso. Y yo digo, ¿prolapso por qué? Si hace 6 meses yo te he visto y no tenía prolapso. Bueno, porque cuando voy a hacer pilates, por ahí siento que algo me incomoda y eso tiene que ver justamente con la disfunción del músculo este.
producido porque la falta de estrógeno lleva a que el músculo se ablande. Con el tratamiento de las hormonas bioidénticas y un ejercicio, los ejercicios que todos conocemos de Krieger, he logrado que muchas chicas, muchas señoras, eviten algún tipo de cirugía, menor o mayor, justamente porque le devuelve al músculo el tono que necesita. Bueno, esto es lo que tiene que ver, a grosso modo, la hormona biológica. La hormona bioidéntica tiene la ventaja que uno la puede dar sin el temor de que pudiera disparar alguna enfermedad neoplásica que se nos pudiera escapar. Ahora Bien. bien, Iba a hacer una pregunta. pregunte. Con respecto a la administración de esas hormonas en una persona a la que no se le dieron las hormonas como se le deberían haber dado o porque tuvo una menopausia precoz y no tomó. Este tipo de hormonas se puede dar aunque haya quedado un lapso, no sé, 10 años sin hormonas, se le puede dar a una persona que tenga, no sé, 60, por decir una edad. O el momento posterior al cese de la menstruación. Es muy buena la pregunta, es muy buena la pregunta. Y la respuesta es sí. La respuesta es no hay edad. Es más, tengo pacientes que tienen 70 y 75 años y están bajo tratamientos con hormonas bioidénticas. Ahora bien, antes de dar una hormona, uno tiene que saber lo que es la endocrinología. Tiene que saber mucho de endocrinología. Perdón. En segundo lugar, tiene que además haber hecho una exhaustiva historia clínica. Y tiene que además pedir el laboratorio que corresponda desde el punto de vista general y hormonal. Amén de los estudios propios de una escenografía, una ecografía intravaginal, una densitometría, etcétera, etcétera. Héctor, el famoso PIC, ese que se llama el índice de inflamación, no tiene nada que ver con esto. También hay que pedirlo, sí. Hay casos en que, por ejemplo, en determinadas señoras, o yo trato hombres y mujeres, el índice de inflamación uno lo va a pedir cuando hay un paciente que sabe que tiene riesgo. Por ejemplo, hay quienes un síndrome metabólico, sin duda que tiene que tener un pico. Segundo, una persona que tiene obesidades o sobrepeso con tendencia a obesidades mórbidas. ¿Qué quiero decir? Con tendencias a localizarla en determinadas situaciones. No olvidemos que la testosterona actúa sobre esa grasita que a las mujeres se le acumula en el abdomen. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que en el abdomen existen, en el adipocito del abdomen existen dos receptores. El alfa que chupa la grasa y la mete adentro y el beta que la expulsa. Cuando la mujer entra en menopausia, pierde receptores beta, por lo tanto guarda. Y entonces se van a encontrar ustedes con que hay tía que dice, si yo hago alimentación adecuada, vivo haciendo gimnasia y no puedo movilizar estas grasitas. Porque justamente hay que darle un elemento que le haga reproducir el receptor beta. Tampoco hay que ser lo suficientemente irresponsable como para decir, esto sirve para adelgazar. No, 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 no. No sirve para adelgazar. Para adelgazar hay toda una conducta alimentaria que uno tiene que seguir con actividades físicas o no. Personalmente creo que la actividad física modela, no adelgaza en sí, excepto la parte aeróbica. Por tanto, primero, una alimentación adecuada
Y segundo, una actividad física adecuada. ¿A qué? A la edad de cada uno. Al balance que uno tenga entre lo que ingresa y lo que egresa. Si todos los días yo tengo un cheque al portador por 1.200 calorías y ingiero 1.800, la guardo en reserva. ¿Dónde? En estos sitios. Generalmente si no estamos en tratamiento. Fíjense ustedes que los deportistas físico-culturistas no tienen un gramo de grasa, tienen todo masa muscular, porque la altísima dosis de hormona de crecimiento más la testosterona que reciben hacen que los receptores alfa sean menos que los beta. Entonces toda la grasa que ingresan la transforman en músculo inmediatamente. ¿Queremos nosotros llegar a ser ese tipo? No, no, de ninguna manera. No. Pero sí entender cómo se maneja a nivel de las grasas el tratamiento hormonal de reemplazo. Entonces, para resumir, ¿no hay edad para retomar un reemplazo hormonal? No, Siempre se puede mejorar las situaciones catastróficas que produce la falta de hormonas. sí, Segundo, es ahora absolutamente normal el reemplazo hormonal. Hay que hacerlo para lograr una mejor calidad de vida, no como antes que estaba como censurado el reemplazo hormonal. Es así. totalmente. Uno tiene que Perfecto. entender que la glándula producto de la edad envejece como Como envejece mi todo, pelo, pero como lógico. todo. Y si deja de producir, yo le tengo que aportar al organismo lo que esa glándula no va a poder. Por eso se llama terapia hormonal, porque tiene hormonas. De reemplazo, porque reemplaza lo que no vamos a producir más. En este caso yo le pongo bioidéntica porque yo utilizo ese tipo de medicación. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle porque tenemos otro. Yo Tengo podría estar una todo el pregunta día. acá, Analia. Tengo una Dale. pregunta para el doctor, que acá me preguntan. Usted dijo del chip que duraba 6 meses. ¿Hay que cambiarlo cada 6 meses? Porque a mí me dijeron que duraba más. No, 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 no. En absoluto, mira, el, el chip, vamos, el nombre real es pellet. Espere, sí, Pellet. sí. Lo que pasa es que la gente. El pellet, el pellet tiene una duración para Estados Unidos de 4 meses. Ellos no es que lo cambian. El pellet se biodegrada y hay que reponer cada 4 meses, según Estados Unidos. En la Argentina, nosotros llevamos adelante, y en mi consultorio en especial, yo lo hice, un seguimiento de todos mis pacientes con respecto a sus niveles hormonales. Y vi que la mayoría podía llegar a los 5 meses. Pero si esa mujer a los 6 meses se siente bien, entonces ese es el máximo tiempo permitido. ¿Se entendió? Perfecto. Acá tenemos otra y con esta tenemos que darle paso al otro disertante. La otra Ok. pregunta es, ¿cuál es el grado de ayuda de las peptonas hormonales? Es la pregunta. La verdad, tengo que ser sincero, no trabajo las peptonas, no conozco las peptonas y no puedo hablar de ellas al respecto. Bien. Y Sé la que se están otra, utilizando mucho en estética, pero no, no, no. No. bien. Y la otra, ¿dónde lo ve la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Estás en Rosario? ¿Estás en otro lado? Danos una página, un mail, un algo donde te pueden encontrar. El Instagram. Mujeres y hombres, porque tu Sí, especialidad sí, abarca ambos sexos. sí, Bueno, ¿dónde señor. te encuentra la gente? A ¿Dónde mí te me, encontramos? Yo quiero hormonas bioidénticas mañana. Dame un turno ya, así, ahora. Escúchame, yo atiendo acá en Rosario y atiendo en una ciudad cercana, pero generalmente mi consultorio lo tengo en Barrio Martín, en el pasaje Santa Cruz 355, Alto, alto, piso. alto, que lo escribimos en el chat.
Pasaje bueno, Santa bueno. Cruz, ¿cómo? 355. Pasaje Santa 355. Cruz 355. Y déjame un teléfono de referencia donde se Sí, pida un turno. exactamente. Es el Dale. 341 Y 87 424, por supuesto. 424 8739. De nuevo. empecemos de nuevo. 341 Sí, 341 sí, 424 sí. 8739 o 341 424 8781. Muy bien. Perfecto. La última pregunta, 2 palabras sola. ¿A partir de qué edad es conveniente la aplicación de hormona? Con eso te despedimos, te agradezco infinitamente haberte conectado y te voy a mandar varias preguntas que van a quedar en el aire para que luego las respondas. Vos sabés que la hormona tiene que ver con la vida, por lo tanto yo tengo chicas jóvenes con dolores menstruales tratadas con hormonas bioidénticas para mejorar su situación. Tengo gente que es joven y que tiene endometriosis y que se tratan con hormonas bioidénticas. O sea, estoy yendo de 20 años hasta lo que quieras, 70, 75, lo que quieras. Perfecto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Sé que estás apurado. Ahora te va a saludar Analía. Sé que estás apurado por otro evento. Así que te agradezco infinitamente haber colaborado, desasnándonos en Volveremos muchos de estos a temas. convocarte. Volveremos a convocarte porque es un tema absolutamente actual. Toda nuestra generación hablaban de que las hormonas estaban prohibidas, era tabú. Entonces todo esto es muy nuevo, es fabuloso. Yo Sí, siempre, a ver, yo lo redondeo con algo para ponerte el sello de oro. Las mujeres tenemos una vida cuando menstruamos y una no vida cuando dejamos de menstruar. Lo cual es fundamental, toda esta charla maravillosa, para que la calidad de vida que tuvimos mientras menstruábamos sea sigue sostenida. estando. Sí, sí, ese es el objetivo. Y se logra. Agrade- No es, yo a agradecida. veces le digo a la, perdóname, y termino, ¿no? Redondeo con esto. Yo le digo a las pacientes, esto que yo le conté, que básicamente les conté a ustedes acá esta noche, es medicina. Yo no soy ni el padre Ignacio, por tanto no hago milagros, y no soy el dueño del circo Tiani que haga magia. Yo soy un médico que hace medicina. Y esto es lo que la medicina tiene para ofrecerles. Están ustedes, tomarlo o dejarlo. Exacto. Bueno, fabuloso. Si queda alguna consulta, bueno, veremos cómo hacértela llegar para que nos la respondas. Estoy segura que la vas a responder. Así que muchísimas Muchas gracias. gracias. Bienvenido a este mundo de aprendiendo, no entre pares, pero agradecida para desasnarnos en este tema maravilloso. Bueno, Abrazo grande perfecto. para ustedes. Gracias. Analía, Sigo. uno vas a presentar una invitada muy importante que nos va a hablar desde Colombia o de donde esté hoy Bueno, porque viaja mucho, pero antes te voy a pedir 2 minutos para que alguien que nos va a invitar algo, creo, nos va a programar algo, diga unas palabras porque está apurado y se nos va entonces. Le pedimos a Diego Tomatis, le paso el micrófono un segundo. ¿Podés hablar? Acá estoy. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. se escucha. Perfecto. Hola José, hola Analía, hola a todo el mundo, gracias por la invitación. Tal cual decís, me encuentro en Monterrey, México en este momento, en Universidad Quirey. Se viene un congreso muy grande para el viernes, sábado y domingo y he sido convocado para colaborar en este congreso, así que estamos a full con eso. José Antonio, vos sabés que yo siempre, de hecho, nos vimos en Bolivia, en Santa Cruz, hace 15, 20 días. Mi tema siempre fue que me ha llevado a recorrer toda Latinoamérica, creo que ya quedan pocos países que no, en los cuales no he estado. Siempre fue el tema de la profesionalización responsable del sector. Y obviamente que tiene que ver con mi libro que escribí hace 9 años. Además de eso, José, te quiero comentar que los congresos hoy en día han empezado a cambiar, han empezado a mutar.
Se terminaron los congresos que sube alguien y te vende una crema, un equipo, o que te enseña la criolipólisis a través de la marca del equipo A, B o C. Está pasando de que la gente se está cansando de que en un congreso suban personas a venderle. Y obviamente en contrapartida hay muchos profesionales que están necesitando esta formación continua, que a veces, dependiendo de dónde viva, lo pueden hacer únicamente a través de congresos. ¿Por qué te digo esto? Porque tengo una agenda para este año que la verdad que está muy interesante. Ahora estoy en Monterrey, el 12 de junio estoy en Guatemala, el 20 de junio estoy en Medellín, en julio estoy en julio estoy en Las Vegas como prof, que es un evento tremendamente grande, un poquito más chico que el de Bolonia. En agosto estoy en Panamá, en la Ciudad del Saber. La Ciudad del Saber es una institución sin fines de lucro que convoca a las mejores universidades del mundo para que tengan su sede allí. Y en septiembre estoy en Beauty Fair San Pablo y a fines de septiembre estoy en Puerto Rico en Estética y Spa Expo. Son 8 eventos en los que voy a colaborar en algunos tengo charlas, tengo ponencias y otros tienen que ver con un aporte mío a la organización. ¿Por qué te hago hincapié en esto? Porque desde que empecé a hacer estos videos, estos reels, que a veces hacen falta porque la gente no lee, yo en pandemia regalé 5.000 ebooks, 5.000. Yo creo que lo han leído 150 personas. Y como la esteticista y cosmetóloga no lee y va a seguir sin leer hasta que no se le exija que lea, hay que hacer videos. Son más prácticos, son más didácticos, son más sencillos. Hay videos que están buenos, hay videos que son tontos y hay videos que se hacen solamente para vender. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día se habla del concepto profesionalización y tengo el gusto de haber inventado el concepto profesionalización responsable cuando escribí el libro. Hoy se habla de estética responsable, que en algunos congresos de Latinoamérica están tomando el uso y el mote de un congreso de estética responsable. Muy bien, para evitar el intrusismo, para que cada profesional haga lo que tenga que hacer, ni hablar cuando una cosmetóloga esteticista es técnica superior, que obviamente tiene un campo de acción mucho más amplio que una esteticista empírica. Y también se está usando la tercera palabra que se está usando, que la inventamos, estoy siendo bastante simpático, tiene que ver con congresos científicos educativos. Ese concepto lo inventé hace unos 5 años y hoy en día lo lleva adelante Bolivia, lo lleva adelante Puerto Rico, lo lleva adelante Costa Rica, que es un proyecto que se está haciendo, que iba a ser en mayo, pero se pasó para octubre, para fines de octubre. Entonces, ¿por qué te hago este comentario? Son 3 conceptos que hoy en día, hasta en esferas del gobierno se habla de profesionalizar la policía, se habla de profesionalizar los enfermeros, se habla de profesionalizar cualquier cosa, y de algún modo la esteticista y cosmetóloga que empieza a conocer el concepto de lo que es una profesionalización, se da cuenta que es necesario para que la esteticista y la cosmetóloga estén en el lugar que le corresponde y no vapuleadas por otras profesiones que obviamente también se quieren quedar con el trabajo que hace el esteticista, la cosmetóloga y la cosmiatra. Dicho esto, y me comentaste que vas a sortear mi libro, con mucho gusto. Cuando termine la charla, te haces un sorteo. Cuando aparezca el ganador, me manda por WhatsApp dirección postal, porque se lo voy a enviar por correo postal en papel, no va a ser un ebook. Así que, por favor, que la dirección esté bien. El otro día envié uno a Buenos Aires. Me vino de vuelta porque no lo fueron a buscar correo, imagínate. Así que no los envío más. A partir de ahora todo ebook. El libro está en Amazon, está traducido al inglés, se vende en Estados Unidos y en realidad en todo el mundo. Y al traducirse en inglés, muchos profesionales de Estados Unidos, en donde el concepto esteticista y cosmetóloga no existe tanto, de hecho en Estados Unidos, vos lo sabes muy bien, José, el cosmetólogo es una profesional que hace peluquería, depilación, blower, waxing, masajes y no hace ningún tratamiento facial. Muchas personas de Estados Unidos que lo están leyendo están empezando a entender este concepto netamente latinoamericano. De hecho, la fuerza laboral en Estados Unidos, en septiembre estuve en Nueva York, me invitaron a un congreso, presenté mi libro. Toda la fuerza laboral del esteticista y la cosmetóloga en Estados Unidos está en manos de latinas. Dominicanas, cubanas, colombianas,
venezolanas, porque obviamente, como se trabaja la estética y la cosmetología en Latinoamérica, no se trabaja ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en muchos países de Europa. Así que bueno, es un gusto siempre colaborar con estas intervenciones. Estoy escribiendo otro libro que tiene que ver cómo se realizó un congreso en un país que no existía un congreso, y estoy haciendo la segunda edición de este libro, porque el libro lo escribí hace 9 años y ya quedó viejito, hay que actualizarlo. Así que apenas esté la segunda edición, te lo vamos a compartir para que todas las profesionales lo puedan tener. Gracias por eso, gracias por tu libro, por el sorteo y bueno, y posiblemente te convocamos para el otro para que nos hagas invitaciones sobre congresos y nos expliques un poquito más a toda la gente de América del Sur el tema de Bolivia que estuvimos hablando para profesionalizar la estética y sobre todo evaluar un poquito los cursos que se están dando. Te agradezco, Tomás, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Con mucho Nos gusto, falta... José, a tus órdenes. Te estás haciendo un proyecto muy lindo en Bolivia y bueno, a veces solamente hay que pelear con las autoridades para que entiendan que el esteticista y la cosmetóloga necesita trabajar, necesita estar cuidada y necesita estar bajo un paraguas de protección de muchos aspectos. Perfecto. Muchísimas gracias. Te agradezco esto. Y Analía. Vamos, vamos con la última ponencia. Quiero presentar a una gran amiga, se llama Leslie Núñez García, colombianísima ella, una eminencia. Es voy a leer solamente una microparte de su currículum. Enfermera, cosmiatra y linfoterapista. Habla muy rápido, así que presten atención porque habla muy rápido. Vamos a tratar de frenarla porque maneja un 180 más o menos. ¿Qué más? Es creadora, y ahí esto es lo importantísimo, tiene una técnica que se llama marcación abdominal, es la creadora de esta técnica, método de abdomen plano y TNI, que es la terapia neuromuscular integrada para el manejo del dolor. Su título de enfermera le da una viabilidad para todo esto que algo nos va a transmitir. Y yo tengo después, cuando ella termine su ponencia, un montón de preguntas que van a desterrar también los mitos con respecto al drenaje linfático, que se sigue hablando de abrir y de cerrar y de abrir y de cerrar. Nada de eso en la actualidad existe y va a ser esta eminencia en el drenaje la persona que nos dé los términos correctos para poder aprender un poco más. Leslie, todo tuyo. Por favor, te ruego, en vez de 180, manejame en un 120. Te lo pido, por favor. Con ustedes. No es para tanto. Yo estuve con ella en Bolivia y se entiende perfectamente bien. No es como decir, bueno. Le habrán dado más tiempo en la ponencia. Hacela hablar en 30 minutos y verás. Leslie, todo tuyo, mi vida. Ay, Analía, te quiero mucho, José Antonio también, pero no me quería reír. Mira, aquí estoy muerta de la risa, porque bueno, quiero que entiendan que soy de Cartagena, acá en la costa hablamos rápido. Gracias a Dios soy de Cartagena, porque si soy de Barranquilla no me agarran ni una. Acá pues lastimosamente se habla rápido y acá estoy muerta de la risa porque obviamente no nos damos cuenta. Yo me pongo a hablar y empezamos a desarrollar y hay preguntas y estoy contestando. Y realmente, bueno, ya es cuestión de la cultura. Entonces, con esta introducción tan espectacular, me induce a que debo ir a una revolución de 33. Voy a ir demasiado lento. Pero bueno, gracias por la invitación, José Antonio. Gracias a ustedes, gracias a Analía. Gracias, Diego, a todos ustedes de verdad por este espacio. Hemos tenido la oportunidad de compartir con Analía. Hemos estado trabajando juntas, hemos estado compartiendo, tuvimos la oportunidad de conocernos porque ya nos conocíamos hace muchos años virtual, pero no habíamos tenido la oportunidad presencial cuando lo hicimos. De verdad que se sintió esa misma calidez, ese mismo cariño, ese mismo deseo de verdad de compartir con una persona a la que también admiro demasiado. Es un ejemplo a seguir, una mujer a la que quiero mucho, y José Antonio igual. También encantada de verdad de poder compartir con ustedes.
Gracias por esa presentación. Bueno, yo sí soy creadora de varias técnicas, de las cuales hoy soy creadora de la marcación abdominal, técnica colombiana, también de la técnica del método abdomen plano y TNI, terapia neuromuscular integrada para manejo del dolor, de los cuales hoy voy a abordar dos temas. Voy a hablar sobre el TNI y voy a hablar un poco también sobre el drenaje linfático, el nuevo concepto que sé que es de lo que hoy me está esperando Analía, de lo que me dice que me va a bombardear a preguntas excelentes, porque realmente hay que ir siempre en el cambio, hay que ir siempre a nivel, en este caso, así como en medicina, todo avanza en la estética y en todo, hay nuevos conceptos, nuevas tecnologías, nuevas evidencias que nos están mostrando y las experticias que estamos viviendo, obviamente lo que puedo hablar en este caso, de mi parte, puedo hablarle a ustedes con con todo el manejo y toda la experiencia que he tenido a lo largo de mi tiempo, pues he sido capacitadora por más de 20 años, en el cual tanto en el drenaje o en la linfoterapia he venido trabajando varias técnicas, varios métodos y hoy estoy con el nuevo concepto del drenaje linfático, que es algo totalmente diferente, un concepto, un nuevo enfoque, donde yo hoy puedo ver la recuperación de mis pacientes y entender también de que, bueno, soy directora en Cartagena del Centro de Linfoterapia, en el cual manejamos no solamente el paciente postquirúrgico, no solamente abordamos el paciente de estética, sino que estamos hablando de un paciente que viene de procesos. En este caso tenemos una integración con médico vascular, con médico cirujano plástico, con médico metabólico. Entonces estamos hablando de médicos ginecólogos, estamos hablando de que el enfoque más que todo es para patología. Estoy trabajando la parte de recuperación, en este caso, de recuperación de pacientes con problemas vasculares periféricos, con pacientes que ya han venido de procesos traumáticos, no necesariamente una liposucción o una cirugía estética. Entonces, en ese orden, estamos entrando o estamos trabajando un paciente ya con patología. Un paciente donde necesitamos entender de que yo cuando voy a abordar un drenaje linfático no voy a hacer un drenaje de moda porque me vendieron que era un drenaje, pero sigo sin entender realmente cómo funciona el sistema linfático, cuál es el objetivo en la terapia linfática manual. Y cuando tengo un paciente quirúrgico con esa separación tisular, me va a dar unos signos, unas características, entender qué está pasando, para poder colocar una paratología, para colocar un principio activo y para poder entender cuál es la técnica adecuada. Entonces, yo necesito aportarme de ese conocimiento, saber esto para poder dar un manejo integral, para poder recuperar al paciente, porque es que el drenaje no es solamente en el campo estético, lo voy a manejar para un paciente que salió de un postquirúrgico, para un paciente que hizo estético. Yo tengo una buena práctica y si entiendo realmente cuál es el objetivo de mi terapia linfática manual, puedo ayudar a unas condiciones, en este caso patológicas en pacientes, siempre y cuando lo trabaje con toda la responsabilidad, entendiendo la anatomía, la fisiología y la fisiopatología para poder abordar un tratamiento correcto que vaya a la recuperación del paciente. En estos momentos en mi centro estamos trabajando pacientes con linfedema, con lipedema, pacientes con problemas de ulceraciones, en este caso varicosas, con patologías. Entonces, en ese orden, les invito a que debemos no quedarnos estáticos. Si la estética todo el tiempo está en movimiento, nosotros tenemos que ir al mismo ritmo. Y por lo tanto, tenemos que entender que las nuevas evidencias y los nuevos estudios, las nuevas tecnologías, hoy nos están poniendo a la mano ciertas técnicas o avances que tenemos que acogernos, obviamente, para poder ir en pos del cambio y a la vez buscar lo mejor, que en este caso sería ¿para quién? Para nuestros pacientes. En ese orden, voy a hablarles un poco inicialmente del TNI, posterior voy a sellar con drenaje para poder quedarnos con Analía. TNI es la terapia neuromuscular integrada para manejo del dolor. Con TNI, que es una técnica que es de mi autoría, en este caso, he enfocado esta técnica sobre todo en pacientes que vienen con procesos de dolor independiente que nosotros no entendamos definir o saber, en este caso, si viene de un proceso mecánico, si viene de un proceso físico, si viene de un proceso biológico, si viene de un proceso emocional, que juega un papel muy importante porque hoy por hoy se reconoce que la mayor parte, en este caso, de un 90% de los procesos dolorosos obedecen a procesos hormonales, a procesos emocionales. Y en ese orden, he enfocado esta técnica buscando del paciente un nosotros como terapeutas, como enfermeros, como
como cosmiatras o como terapeutas o masoterapeutas independientes. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene con una condición de esta, nuestro reto y nuestra razón de ser es esa, poder ayudar a buscar el bienestar, a mejorar el estado de salud, incluso cuando viene con un proceso de dolor, no ofrecer falsas expectativas, pero sí buscar disminuir estos procesos y en su defecto, si podemos resolverlo, sería lo maravilloso. Todo el que llega con un proceso de dolor a mi centro, en este caso, yo observo en este caso de mi paciente la actitud, hablo de las dos actitudes, actitud con C y con P, en este caso, qué cualidades, qué características trae. Por lo general, casi siempre el paciente que viene con un proceso de dolor presenta estas mismas características. Y hablando en este caso del dolor de tipo somático, todo lo que se me va a colocar a nivel de piel, de tejido blando, que es en este caso el enfoque de la técnica. Cuando alguien tiene dolor, la experiencia que tiene no es la mejor. De hecho, se le observa en el rostro que no tiene un proceso emocional agradable, es una expresión desagradable. En este caso, que puede ser relacionada a un proceso de una lesión tisular o un proceso, en este caso, psicológico, o un proceso cualquiera. La percepción del dolor, en este caso, nosotros sabemos que consta de un proceso, de un sistema, en este caso neuronal sensitivo. Las terminaciones nerviosas o los nociceptores, que son unas vías aferentes, son las que responden a ciertos estímulos y obviamente el dolor viene siendo de nosotros ¿qué? Una respuesta. Algo está mal. Cuando yo tengo un proceso de dolor, voy a ver la expresión en el rostro, que es totalmente desagradable, independiente, en este caso, y entendiendo los tipos de dolor que sabemos bien que de acuerdo a la duración tenemos agudos, tenemos crónicos, dependiendo de la patología, uno de los dolores que en este caso es más fuerte, en este caso los relacionados con patologías como el cáncer, donde se encuentre localizado, no es lo mismo un dolor en este caso que yo tenga subcutáneo, que tenga localizado en cierta área, a un dolor visceral. El curso del dolor, todo lo que yo entiendo sobre procesos de dolor, nosotros tenemos que mirar en este caso y ser un poco empáticos sobre todo con el paciente y entender realmente, saber en la escucha, saber realmente cuál es la necesidad que tiene este paciente. En ese orden, cuando viene un paciente, que en este caso, de acuerdo a las características del dolor, él debe decirnos la causa, si en este caso la tiene clara o no la tiene clara. Por lo general, cuando el dolor es agudo, tengo la causa la tengo clara. El dolor cuando es agudo, gracias a Dios, pues es limitado en el tiempo. Y lo que en este caso, cuando se presenta un proceso de dolor de esto, es el cuerpo, que en este caso está tratando de proteger la función biológica y me está enviando un mensaje. Me está diciendo a mí, hay algo en peligro, ojo, que hay algún o que va a pasar o que viene algo, que hay una situación, en este caso, que debo atender. Hay otro tipo de dolores que ya son perpetuados, que ya son crónicos, en este caso, que ya viene con el paciente, un ejemplo, un paciente con fibromialgia, un paciente con dolor lumbar crónico, un paciente con una migraña, donde ya este dolor no está protegiendo esa función biológica, sino que forma parte de un proceso donde hay una patogenia, donde hay una patología de fondo que afecta a muchas personas y que también debe ser tratado. Sobre este tipo de dolores hemos tenido buenas respuestas. Sobre este tipo de dolores. De hecho, hoy podemos abordar, gracias a los médicos con quien trabajo, me dicen, podemos trabajar el TNI, la terapia neuro, con pacientes que vienen con procesos neuropáticos y hemos tenido también una buena respuesta, obviamente asociado dentro del tratamiento que se está realizando el paciente de forma sistémica, ya asistido con el médico, ya con tratamiento clínico y obviamente como coayudante, el TNI, como tratamiento incluso paliativo, hemos tenido un buen resultado. En este caso, pacientes que han venido con proceso de dolor listos para una cirugía y que gracias a Dios no han tenido la necesidad de la cirugía porque su proceso de dolor ha menguado, ha disminuido o se ha eliminado. Entonces, fíjense que tenemos como terapeuta, tenemos una buena herramienta en este caso, de acuerdo a los procesos de dolor. Los dolores, en este caso, el que nosotros vamos a trabajar, tenemos un dolor que es de tipo somático, se produce por la excitación anormal de nociceptores, como les decía, superficiales o profundos, a nivel de los músculos, la parte de la piel, a nivel de los vasos. Es un dolor, por lo general, es localizado, punzante, que se irradia en diferentes trayectos, dependiendo también la respuesta nerviosa, que en este caso está en el paciente. Dentro de los más comunes de estos tratamientos, pues debemos o de estos dolores, podemos hablar de lumbalgia, podemos hablar de las tortícolis, podemos hablar
de manguito, problema de manguito rotador, tendinitis, cualquiera de estos. Si nosotros abordamos todos estos procesos de dolor, vamos a entender que en el transcurso del proceso, y obviamente también hay que dentro de nuestra valoración medir la intensidad del dolor, saber realmente, entendiendo el dolor desde 1, que sería lo más leve, y 10, que sería el máximo del dolor. En esa escala nosotros establecer cuál sería en este caso el paciente, el grado de dolor que tiene, la magnitud del dolor que tiene, entender que todo proceso de dolor viene o lo explicamos en un círculo vicioso. En este caso, en este círculo vicioso, entendemos que cuando nosotros tenemos un dolor de tipo somático o que se coloca a nivel de tejido blando, nosotros tenemos una estructura en nuestro cuerpo que es la fascia. La fascia es como una media que envuelve los músculos y en este caso nos conecta y nos sostiene. Nos sostienen los tejidos, las células, nos sostienen los órganos, nos sostiene el esqueleto, en este caso los músculos, los huesos, nos sostiene todo. Esta malla fina y elástica que envuelve todos nuestros órganos y nos conecta, hace mucho tiempo en la ciencia no sé, era despreciada. En este caso, no era motivo de estudio, pero hoy se ha descubierto que detrás de esta estructura se relacionan los dolores crónicos de espalda, que están los lumbagos, que están los tortícolis, que están incluso expansiones de tumores. Entonces ya hoy ha sido, hoy ha sido el enfoque para muchos, de hecho hoy es proceso de estudio, hoy se habla mucho sobre esta estructura y ante todo también los estudios que se han realizado sobre esta estructura donde se relaciona incluso con el origen de la enfermedad dentro de muchos apartados. La fascia entonces dejó de ser un don nadie a convertirse en un superhéroe en nuestro organismo. Y en ese orden, cuando nosotros tenemos pacientes que vienen con procesos de dolor, incluso colocando un ejemplo, un paciente con una hernia, hoy se dice de que muchas veces no viene del proceso como tal de la hernia, sino de la fascia que está involucrada dentro de toda esta estructura, este tejido, que envuelve los paquetes musculares, incluso que está de alguna forma sosteniendo parte de esa columna vertebral y que realmente ese dolor procede de ese campo de interferencia que está generando esa retracción en esta estructura, haciendo que se aprisionen más todas estas vértebras y por consiguiente viene la disfunción, viene el dolor, viene el desgaste y la evolución, que en este caso va a ser progresiva, a que ese dolor termine complicándose mucho más. En ese orden, nosotros vamos a mirar la fascia como una media que envuelve el músculo. No sé si ustedes han visto la pechuga del pollo, cuando vemos como una piel totalmente cristalina, que a veces la vemos como un gel o algunas bombitas, que es como un mucus. Esa es la fascia. Y detrás de esta estructura o detrás de este envoltorio, podemos observar que hay terminaciones nerviosas como mecanorreceptores que responden a impulsos mecánicos de baja intensidad. Estos mecanorreceptores, cuando identifican una situación de peligro, acuérdense que todos estos estados de alerta están detrás de todos los dolores inespecíficos que desencadenan o se desencadenan sobre esta estructura y terminan provocando rigidez a nivel de la fascia. La fascia, por lo tanto, viene siendo esa estructura que es la que me da la capacidad de deslizamiento y desplazamiento al sistema locomotor. Pero cuando ya esa capacidad de elongación, de estiramiento, de desplazamiento empieza a menguar y se vuelve rígida, obviamente vamos a tener problemas llevándonos a la disfunción. Se trata entonces de ese círculo, un círculo vicioso, porque en este caso la fascia al volverse rígida hace presión sobre todas estas terminaciones nerviosas, sobre estos receptores, y hay una disminución, en este caso, de lo que corresponde a la dopamina en el cerebro, que se interpreta como un descenso de ese neurotransmisor. El sistema nervioso central, obviamente, lo que va a sentir es una amenaza y se crea el dolor. Al sentir dolor, tendemos a evitar ciertos movimientos, pero esta inactividad es una de las principales causas de la rigidez inicial e impide que la fascia responsable de esa quinta parte de nuestro peso corporal retome su parte elástica, y al perder esa elasticidad, al perder esa capacidad de elongación y de estiramiento y volviendo a la rigidez, vamos a terminar presionando más terminaciones nerviosas, generando respuestas, obviamente, de defensa del cuerpo, respuestas inflamatorias, agregación de interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa, y entra sobre esta sustancia fundamental un cambio que va a terminar cambiando ese mucopolisacárido, volviéndolo un poco más rígido,
debido a que va a haber presencia como tal en toda respuesta inflamatoria de macrófago, de fibrinógeno, de plasminógeno, y termina endureciendo ese lecho. Es decir, que lo que ya estaba rígido, que me estaba generando la rigidez, que tuvo una respuesta inflamatoria, se volvió crónico, se volvió un círculo vicioso y siguió aumentando la inflamación, y el campo de interferencia siguió haciendo más presión, más retracción, perdiendo el músculo, perdiendo la misma estructura de la fascia y perdiendo incluso la parte óseo-articular, la calidad de movimiento. Y por consiguiente, aumenta el dolor. La fascia, como les decía, representa la quinta parte de nuestro cuerpo y al volverse rígida hace presiones sobre las terminaciones nerviosas. Hoy podemos hablar de un cambio en el paradigma, en este caso, de que en los huesos está la respuesta. Las terapias tradicionales siempre han enfocado de esta forma, en el hueso está en la respuesta. Y resulta de que nosotros, cuando miramos la estructura ósea, que lo vemos como una parte biomecánica, que cuando hay un daño a nivel de esta estructura, el cuerpo entra en una entropía, en un desorden, porque obviamente no va a haber una estructura que lo reemplace. De hecho, te ponen más bien es una platina o te ponen cualquiera de esto y con el tiempo los huesos se degradan, los descalcificamos, terminando o generando tejidos comprimidos, a diferencia que el tejido blando, hablamos de un concepto totalmente diferente de la biotensegridad, que es un concepto arquitectónico, donde se busca la sintropía, es decir, el tejido blando, lo que hace es compensar, equilibrar, armonizar, genera tejidos tensionados. Por lo tanto, cuando yo tengo un tejido blando, un ejemplo, que tengo un dolor a nivel de un acortamiento de un hombro, podemos decirlo de esta forma, mi cuerpo a nivel de mi parte blanda va a buscar equilibrar y compensar. Entonces va a haber un desplazamiento sobre la cadera o la pelvis en sentido contrario, igual va a pasar con la rodilla, con el arco del pie, y por lo tanto va a afectar toda la columna, pero el cuerpo va a buscar armonizar, va a buscar compensar, lo que no conseguimos con el tejido, con el tejido óseo. En ese orden, podemos conseguir con la fascia ese concepto de tejidos comprimidos y tejidos tensionados que vivan en una estructura o una eficiencia estructural excelente. La fascia, en este caso, que es la que permite esa calidad de elongación y de elasticidad del cuerpo o de nuestros tejidos o de nuestra parte biomecánica, es la que va a permitir que nuestros cuerpos se elonguen. Un ejemplo, si yo tengo estos dos brazos, pero tengo un brazo acortado porque tengo un dolor a nivel del hombro y resulta de que no lo puedo estirar mucho, la elongación aquí está limitada, este brazo lo tengo con más elongación. ¿Esto a qué conlleva? Cuando hay una elongación menor, va a haber menor irrigación sanguínea. Y al haber menor irrigación sanguínea, voy a tener toda la respuesta anteriormente mencionada generando esos campos de interferencia. Y estos campos de interferencia son los que me van a generar dolor, pero me van a generar también zonas isquémicas, me van a generar disfunción y problemas que no solamente me van a afectar esa estructura, me van a afectar todo el cuerpo. Recordando de que la fascia nos conecta, nos nutre porque en ella están todas las terminaciones, están toda la vascularización, ahí se da el proceso de nutrición, siente porque en ella hay nociceptores que en este caso nos van a permitir percibir ciertas sensaciones. Tenemos también que nos conecta, porque nos conecta desde la fascia plantar hasta la dura madre, nos permite la capacidad de desplazamiento y deslizamiento. Tenemos una estructura totalmente importante. Por lo tanto, cuando yo entiendo que si tengo una lesión, y esta lesión no solamente obedece para un proceso de dolor, llamemos en un tejido hasta de fibrosis, en un tejido, en este caso, cuando tenemos una paniculopatía, que en este caso estamos hablando de que estas condiciones están en un tejido, que es el tejido celular subcutáneo, donde tenemos el tejido hipodérmico, que es la aponeurosis de Camper, y la aponeurosis de Scarpa, que es el tejido conectivo. Cuando nosotros tenemos, y aquí tenemos en esta estructura, tenemos la sustancia fundamental, que es donde, en este caso, esta fascia se da todo ese proceso que nos sostiene, nos nutre, tenemos mucopolisacáridos, mucina. Cuando nosotros estamos expuestos a una agresión, sea biológica, mecánica, física, cualquiera de estas, eso nos va a generar una respuesta. ¿Cuál es nuestro primer mecanismo de defensa? La inflamación. Agregación de interleuquina 6, monocito que evoluciona a macrófago y se inicia una cascada inflamatoria. Y dentro de esa cascada inflamatoria va a haber una respuesta celular. Sigue esa respuesta humoral. Entonces, factor de necrosis tumoral alfa, entra el fibrinógeno, entra el plasminógeno. Todo esto sigue
aumentando, que no está detenido, no está corregido, perdón, y sigue aumentando esa respuesta inflamatoria, generando presión, generando dolor. ¿Cómo el estrés puede influir en la rigidez de la fase? El aumento en la activación del sistema simpático, en este caso lleva alteraciones del sistema inmunológico, y se demostró que hay una citoquina y un conocido factor de crecimiento que es el TGF-beta1, que en este caso sirve como puente para esta transmisión. Y lo que hace es aumentar la rigidez a través del tejido por la activación, en este caso del comportamiento del fibroblasto, del miofibroblasto. Por lo tanto, tenemos una respuesta que sí me va a acelerar ese proceso de rigidez, ese campo de interferencia, que es lo que hoy conocemos como estructura o conocemos como un espacio que se conoce como gelosa. La gelosa, en este caso, cuando tenemos, en este caso, problemas a nivel del sistema musculoesquelético, que implica dolor, obviamente el movimiento está restringido, las causas en este caso que van a ser sobreuso, en este caso a nivel de la fascia por tensiones repetitivas, mal uso, en este caso por patrones motores, en este caso por desuso, que hay pérdida del tono. Todo esto va a alterar esta estructura. Y cuando afecta esta estructura, obviamente hasta dentro del proceso de envejecimiento, que es un proceso normal que también se ve, está afectada por la senescencia de fibroblasto, ¿qué pasa? Que aunque es un factor inevitable dentro de nuestro proceso de vida, la respuesta que se da, obviamente, por eso vemos y decimos, todos los que llegan a cierta edad les da dolor. Al viejo le duele todo. Cuando llegamos a cierta edad decimos, cuando nos duele todo, y es precisamente por eso, porque hay una inactividad. Y cuando nosotros de forma mecánica lo llevamos o de forma biológica o fisiológica lo tenemos, va a haber la misma respuesta. Entonces ahí es cuando vienen estos procesos de dolor que muchas veces lo conocemos como dolores referidos. Y el dolor referido es un dolor que en este caso, aunque yo lo sienta a nivel de la región cervical, puede ser un dolor que lo provocó una mala pisada. Entonces tuvo un problema a nivel del astrálogo, pero acuérdense que cuando yo tengo un daño, mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Mi parte, lo que le llamamos la sintropía, lo que va a buscar es que ese concepto arquitectónico que me va a buscar equilibrar, me va a buscar armonizar, buscando descompensar ciertas estructuras para poder buscar un equilibrio. Y en ese orden, lo que puedo sentir de pronto que fue un daño a nivel del pie, lo puedo sentir así a nivel cervical o viceversa. Esto me da la pauta de que cuando yo tengo un proceso de dolor, cuando yo voy a realizar TNI, no lo puedo realizar localizado, lo voy a regenerar, lo voy a trabajar de forma general. La rigidez obviamente se presenta por ese campo de interferencia que me va a generar una limitación, que me va a llevar a un problema y por consiguiente la disfunción, que es la que hay que evitar. Lo que se busca es que haya movilización. Cuando sufrimos un traumatismo o microtraumatismo, repeticiones, se crea una restricción que afecta al tejido miofacial. Esta restricción genera tensión, espasmo muscular, que es un sistema en el cuerpo que permite que se protejan otras estructuras. El resultado es la disfunción, posturas antiálgicas, compresiones nerviosas, movimientos compensatorios, sobrefunción de otras estructuras. Todo acaba generando dolor e inflamación crónica que termina siendo un círculo vicioso que no se resuelve. A todo esto le vamos a sumar todos los factores psicológicos del paciente y se empeoró el caso. Cuando tenemos una gelosa, la gelosa viene siendo una manifestación de expresión del sistema nervioso vegetativo que indica un sitio de lesión o campo de interferencia. Lo describe UNECE en la terapia neural. Hoy lo llevamos de forma manual. ¿Y qué hacemos? Cuando yo tengo un proceso de dolor, ahora cuando veamos o cuando les hablo un poco de lo que consiste el TNI, cuando yo tengo un proceso, en este caso una gelosa que viene siendo ese campo de interferencia, cuando yo tengo una tendinitis es porque hay un campo de interferencia que no ha sido resuelto y me genera una inflamación. Detrás de una tendinitis, de una bursitis, de una artrosis, de una artritis que tengo, un campo de interferencia, un estado inflamatorio que no fue resuelto, que con el tiempo se volvió rígido, porque obviamente es un círculo vicioso donde va a haber más inflamación, más fibrinógeno, más plasminógeno, y se va indurando el tejido. Ese campo de interferencia son las gelosas, que viene siendo una expresión de un daño normal de la fluidez normal del protoplasma. Es un transmisor de interferencia que aumenta la sensibilidad de la piel, el tejido cutáneo y subcutáneo lo vuelve duro y estos se ocultan bajo la distensión del tejido, el músculo cambia de tono, la articulación recibe recarga irritante, tornando o colocando todo el tejido neurótico.
bursitis, tendinitis, condromalacia, tenosinovitis. Cada una de estas condiciones se dieron porque hubo un campo de interferencia que no fue resuelto. En ese orden, cuando nosotros miramos las gelosas, como les decía, que es una expresión, en este caso, del protoplasma, en este caso, que empieza a indurarse, cuando yo trabajo, en este caso, para buscar una gelosa, lo hago por medio de palpación, por un sistema de palpación muy superficial. Hoy se reconocen las gelosas como reumatismo de partes blandas, y la ventaja es que no son tumoraciones, pero son formaciones reversibles que desaparecen o disminuyen notablemente tras la técnica TNI o la técnica lineal. ¿Qué busco o cuál es el objetivo del TNI? Encontrar esos campos de interferencia donde se está generando ese proceso de dolor. Un ejemplo, una persona que tenga un problema a nivel del túnel, un ejemplo, yo consigo o buscamos, tengo problema del túnel, personas que van a presentar mucho dolor, buscamos dónde está el campo de interferencia y vamos alineando hasta que terminamos encontrando en una estructura muy alejada. Encontramos el campo que me está generando esa interferencia, lo libero y vamos a mirar que los pacientes van a tener una recuperación, van a poder sostener, cargar más peso, van a mirar que los pacientes van a tener mejor capacidad de manipulación. No solamente dentro de este tipo de condiciones, sino en cualquiera, en una lumbalgia, en una tortícolis, en cualquier proceso, en este caso que se genera a nivel del tejido, en este caso a nivel somático, a nivel del tejido blando, yo puedo ayudar con TNI. Pacientes que vienen con estas condiciones, buscamos generar el punto de interferencia, lo movilizamos y luego que lo movilizamos, lo liberamos. José Antonio Te hago una pregunta, te interrumpo un segundo, Leslie. ¿Vos le llamás al campo de interferencia lo que nosotros a veces también llamamos como punto gatillo? No, el punto gatillo es diferente, pero excelente. El punto gatillo es a nivel muscular. Es más profundo. El punto gatillo lo liberamos con digitopresión, movilizaciones, respiración y estiramiento y saca. Obviamente teniendo claro dónde está el punto gatillo y la orientación de la fibra muscular. Un ejemplo, los que se ubican a nivel de la región infraescapular. ¿Qué pasa? Que hay un error. Tomamos la escápula y empezamos a trabajar de cervical a hacer este movimiento de arriba abajo, de arriba abajo. No, lo que estamos volviendo más álgica la zona. Está incorrecto. Si yo veo cómo está el músculo trapecio y la orientación de las fibras, ¿qué hago? Hago la digitopresión, elevo la escápula y necesito entrar en la orientación de esa fibra muscular con estiramiento y movimiento en 1 minuto. Yo quito ese dolor. Si tengo una tortícolis, lo puedo lograr también en ese mismo tiempo y no tengo que tener este paciente que me venga 10 sesiones de frío-calor, corriente, electroestimulación, cuando puedo resolverlo rápido. Pero necesito entender primero mi anatomía, necesito entender cómo están todos mis músculos, cómo están ubicados, origen, inserción, por lo menos la orientación de mi fibra, para poder saber cómo voy a hacer este trabajo, en el caso de un punto gatillo. ¿Qué viene siendo la gelosa? El punto gatillo puede ser también por acumulación de ácido láctico. Ese ácido láctico, ¿qué queda? Cuando yo libero el punto de espasmo, punto gatillo que puede ser activo o latente, cuando yo lo libero, me puede quedar un residuo. Ese residuo el cuerpo lo va a, obviamente, a rechazar, digámoslo de esa forma, y empieza ese círculo vicioso de inflamación. Eso que queda, producto de ese punto gatillo, lo que es lo que conocemos como gelosa. Esa gelosa que genera más dolor que un punto gatillo es la que yo voy a movilizar hasta que la libere. Entonces, la paciente o el paciente va a sentir que el dolor, yo lo ubico y lo voy desplazando, y a medida que lo voy desplazando, ella va sintiendo por dónde va. Y como yo soy la que lo llevo, yo sé dónde lo tengo. Entonces le estoy diciendo al paciente, el dolor lo llevo aquí, aquí, aquí. Y el paciente dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Entonces, hay una mala interpretación. Te van a decir que eres bruja, que estás haciendo hechicería y nada de eso. Es que estamos entendiendo cómo está nuestra estructura y que vamos a poder aquí a nivel de los dedos tener, como les digo yo a mis alumnas, haga que tiene un escáner y su escáner son sus dedos y usted hoy en día va a palpar con sentido, no va a tocar por tocar. Cuando yo hago esto, ya yo estoy haciendo una inspección y estoy viendo qué está mal. Cuando yo hago esto, ya yo sé qué hay en el tejido, porque el tejido me va a mostrar cuando está alineado que va a haber un desplazamiento perfecto y cuando hay los campos de interferencia o las gelosas, van a haber abultamientos, incluso se van a percibir como si tuviéramos un espacio de tumefacción, como cuando haces, incluso cuando está muy inflamado, como cuando haces una hidro y te queda esta tumefacción
o una crepitación se siente. Cuando yo lo palpo, obviamente ya sé que hay ese proceso de dolor y empiezo a movilizarlo. De hecho, puedo corroborar con el paciente el dolor y es un dolor que inmediatamente usted lo palpa, el paciente va a decir, retíramelo, quítamelo porque no puedo más. Este dolor incluso cuando está a nivel del trapecio, te termina generando, y a nivel cervical, te termina generando dificultad respiratoria. A veces se presenta presión arterial tensional alta. Por esto, cuando nosotros liberamos, porque lo he tomado, lo he agrupado de esta forma, nosotros tenemos dentro de las esferas o los grupos de fascia, tenemos esfera del tobillo, que está ahí la fascia que integra los músculos del pie, que envuelve los músculos del pie, la esfera del sacro, que es la fascia, la agrupación de la fascia, que me integra los músculos del glúteo o que me recubre los glúteos, los miembros inferiores, la del tronco, toda la parte del tronco, la esfera del cráneo, que me integra toda la fascia que envuelve los músculos de la cabeza, de la cara, del cuello, de los miembros superiores y cerratos. En ese orden, de acuerdo a las esferas, yo voy trabajando y voy buscando con la técnica lineal que he creado para poder hacer la liberación. José Antonio yo tuve la oportunidad de hacerle un poquito, no lo hice completo. Estaba José Antonio con un dolor y bueno, él podría decir realmente qué fue lo que sintió. Y las personas que de pronto han tenido la oportunidad de estar conmigo, pues TNI es una técnica muy bonita, la gente cree que hacemos magia y no es magia, es fisiología y de verdad que gracias, Analía, aquí estoy. Cualquier pregunta que tengo sobre esto, porque Bien, posteriormente hay ahora drenaje enseñanos. y perdonen si hablo rápido. No, no, ahora decinos, vos das cursos online de esta técnica, dónde te pueden encontrar, escribimos por lo menos a dónde te pueden encontrar para consultarlo. Bueno, Jéjame, yo busco acá. La verdad es que, bueno, la idea es que de pronto, bueno, con José Antonio y con ustedes estábamos viendo para Argentina, sobre todo para ustedes, me imagino que casi todos los que están acá son argentinos, por algo muy especial para Argentina, para darles todo el tema de formación de TNI, lo podemos hacer virtual sin ningún problema, porque después que tengamos claro, yo les voy dando la explicación de cómo lo vamos a realizar. Siempre trato de que no sean grupos muy grandes con TNI, porque ahí sí yo estoy atenta a cada movilización, porque cuando venimos a la práctica, el paciente que viene con el dolor es un paciente real. No es que yo voy a hacer una práctica de un masaje reductivo y no importa, puedo tener todos los errores, pero cuando tengo un paciente con dolor, ya ahí sí tenemos que tener la intención y la empatía. Entonces ahí sí me toca estar atenta a cada una de las manipulaciones que ustedes van a realizar, las voy dirigiendo hasta que podamos conseguir el objetivo. Virtual hemos hecho varios. Doy fe de su seguimiento, yo he tomado cursos con ella y no sé si tiene 4 ojos o 12, porque ve absolutamente todo. Doy fe de su obsesión en controlar la maniobra y te dirige, no, ahí esto Así no, es. moviliza esto, hace el otro. Así que absolutamente garantizada su eficiencia y su obsesión en la enseñanza. Bueno, Lo doy. Así es. exactamente, Analía, pero aparte esto tiene demasiada información para uno. Yo creo que la vamos a convocar nuevamente dentro de 15 días o 30 días, porque el programa se emite cada 15 días, para ya que tengamos algo armado para que le puedas ofrecer a la gente de Argentina y internacional, lo que sea, para empezar a poder dar algo y para que te hagan mayor cantidad de preguntas, porque esto tiene demasiada información para un ratito así como hemos tenido acá, desgraciadamente poco tiempo. Así que si estás de acuerdo, lo vamos a armar bien Total. con la Analía y vamos Claro que a sí. volverte a convocar en 15 días para que nos des cómo se De puede hecho, hacer esto para aprenderlo, porque es muy interesante, es muy efectivo, tiene mucho resultado y lo más importante es un resultado inmediato. bueno, por fin se nos va a dar algo y es que siempre le decía a Analia, necesito que hagamos TNI junto con tus técnicas también de dolor, porque podemos interactuar las dos y sé que vamos a hacer algo muy bonito, sobre todo porque no es el tratamiento estético. Bueno, ok, yo les puedo hablar, yo hago una marcación abdominal, wow, divina, la persona me queda bella, lo mismo un abdomen plano,
Pero cuando nosotros damos bienestar, cuando nosotros ayudamos a una persona que viene con un dolor, que me dice, yo tengo años con un dolor, y que en una sesión te diga al paciente, wow, algunos me dicen, me mejoró un 70%, y que otro te diga, se me quitó, no tengo dolor, y se ponen a llorar. Creo que esa es la satisfacción más grande de nosotras como terapeutas. Yo pienso que cuando tú haces TNI, como dicen muchas alumnas, soy esteticista, pero hice TNI, hice manejo del dolor y partí en dos todo el tema de la estética. Siempre he estado detrás de Analía, le he dicho a Analía, necesito que hagamos algo. No se nos han dado las oportunidades, yo creo que ya llegó el momento, que todo depende de nuestro Padre Celestial, cuando Él dispone y cuando se hace su voluntad, y considero de que se puede hacer algo muy lindo, porque obviamente trabajamos todo el proceso de dolor, chao, chao, trabajamos todo el proceso de dolor, pero el mantenimiento, la parte paliativa, que podamos nosotros de pronto ayudarlo con otro tipo de técnicas, maravilloso. TNI puede ir con todas las técnicas, de hecho, hoy muchos médicos, muchas personas que trabajan todo lo que es la parte de quiropraxia, ¿qué me dicen? Quiropraxia, maravilloso. Tengo amigos con escuelas de quiropraxia, pero cuando empecé a implementar TNI con quiropraxia, o sea, esto fue, me lo han dicho literal, nivel Dios. ¿Y por qué? Porque TNI viene siendo como la escoba, así me lo han dicho, como que barrió lo poquito que me quedó, que no pude sacar porque siempre queda algo, y el paciente me va a hacer un proceso de liberación, el paciente siente, incluso me hacen hasta catarsis los pacientes, y hacen ese proceso de crisis curativa dentro de la sesión, y cuando salen totalmente renovados. Y eso es bonito, porque nosotros podemos vivir esa experiencia, y cuando nosotros trabajamos estos pacientes con mucho respeto, con mucha responsabilidad, obviamente partimos en dos y dejamos de ser de pronto el trabajo normal, sino que ya tenemos un sentido totalmente, un sentir totalmente diferente, porque estamos siendo empáticos, porque nos estamos colocando en el nivel de otro, en el dolor de otro, en la postura de otro, y eso nos hace ser más seres humanos. Entonces, a partir de acá, considero que todos los que estamos acá necesitamos aprender, saber tener, todos necesitamos saber tener. Yo necesito hasta mejorar más la técnica, encontrar que me diga, Leslie, vamos a implementar esto, vamos a fusionar esto, porque lo que estamos buscando es llevarle el bienestar a las personas y eliminar procesos de dolor con pacientes que de verdad lo merecen y lo necesitan. Entonces, ya saben, vamos a estar todos atentos. Yo estoy atenta a lo que me diga José Antonio y Analía, que podamos hacer algo muy chévere, porque yo sé que vamos a poder conseguir los objetivos, y de verdad que te los recomiendo. Perfecto. Tenemos ya varias interesadas que lo están diciendo que les interesa mucho, que quieren. Así que bueno, ya quedas convocada para hacer otra pequeña charla ya más definitoria dentro de 15 días para el programa. ¿Tenemos alguna pregunta, Analía? Está sin Analía, el micrófono, micrófono. Analía. Sí, ya Te está, pudimos ya está, callar la ya está. boca. No, ya está, lo cierro porque hay nietos dando vuelta. La última pregunta y con esto te liberamos, Leslie. ¿Los ganglios se cierran y se abren? Sí, si lo sacas del tejido y lo abres con un bisturí, perfecto. De lo contrario, no hay nadie que abra un ganglio y lo cierre. Bueno, ese concepto tiene que Cerrado, desterrarse. El ganglio desterrarse. no se abre ni se cierra. Si se abre o se cierra porque estamos muertos. No hay posibilidad de que tengamos nosotros en nuestras manos la capacidad de abrir o cerrar. Así que a todas Abrimos, las colegas, voy a hablar un dale. poco sobre esto, porque ya por ahí acabo de escuchar, de ver, perdón. Me dijeron que última pregunta, y a partir de aquí es donde empiezan, o sea, apenas vamos a comenzar. Es un tema de verdad que el nuevo concepto del drenaje linfático, y quiero hablarles un poco sobre esto. Todo lo que yo a ustedes les hablo ya tiene una evidencia científica, estamos hablando de que ya están los estudios, ya está todo. Entonces yo no puedo cambiar, y cuando yo les digo, nosotros tenemos que ser, como dice nuestro grupo Peluche. Nuestro grupo Peluche dice, botella medio vacía para que pueda llegar más conocimiento, porque si estoy llena no me va a llenar nada, no me va a llegar nada porque ya no lo necesito. Estamos ávidos de conocimiento, estamos ávidos de crecer cada día más, y tenemos que saber de que hay cambios, y que los cambios obviamente siempre y cuando tengan un fundamento, tengo que irme bajo estos direccionamientos. Entonces, fíjense que en cuanto al drenaje linfático, el nuevo concepto de drenaje linfático,
Básicamente no es que nos derogue, sino que hay ciertas técnicas que hemos venido manejando dentro del concepto de drenaje que hoy ya no se dan porque están los estudios, nos están demostrando que en vez de adelantar lo que hacemos es retroceder. Cuando nosotros hacemos, para más o menos entender esta parte, porque a partir de aquí empieza, cuando nosotros entendemos cómo funciona el sistema circulatorio y cómo funciona el sistema linfático, cuál es el objetivo de cada uno, obviamente los dos tienen un objetivo en común que es la nutrición celular, siendo el uno el soporte para el otro, siendo uno un soporte para el otro. En el sistema circulatorio, yo voy a colocar una tablita acá, déjenme que la voy a colocar voy a llegar a este punto para que entendamos esto. Déjenme la busco acá. Aquí. Ya un segundito acá. Y aquí voy a compartir. ¿Me habilita, por favor, José Antonio, para compartir la pantalla? Disculpa. Ahí estoy haciéndolo un segundito. Dale, listo. Que ya te habilito. Espérate un segundo. Te elimino un segundo el anclaje, te habilito y ya te lo pongo de nuevo. Ahí está. ¿Ya? Ahí está, Ok. listo. Ahí está. Solamente Ahí puedes compartir. Ok, voy a mencionar aquí dos cositas. Vámonos aquí a esto que es, realmente, no voy a hablar del concepto de la macrocirculación sanguínea, sino lo que pasa aquí en este lecho intersticial, la microcirculación sanguínea. Cuando ya la sangre que viene, obviamente, bombeada por el ventrículo que sale, y hablo mucho de presiones porque todos los líquidos o los fluidos corporales de nuestro cuerpo se mueven a través de presiones. Y hay que entender que drenamos por tres vías: linfática, circulatoria e intersticial. Si tenemos esto claro, vamos a entender aquí cómo funciona esta parte. Y cuando obviamente el corazón inyecta la sangre a través por el ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta a un gradiente de presión aproximado de 95 milímetros de mercurio. A medida que se aleja del corazón, el gradiente de presión disminuye, lo que llega al capilar, en este caso, como presión de transferencia de 25 milímetros de mercurio. ¿Pero a dónde? ¿O qué está? ¿Cuál es la función de este capilar arterial? Filtrar la sangre, es decir, aportarla hacia el tejido, porque la función es de llevar esa nutrición y oxigenación hacia las células de nuestro cuerpo. Todo esto se da en este lecho intersticial, en esta matriz extracelular. Aquí en el capilar, tanto arterial como venoso, tenemos una estructura que son las fenestraciones. Ellas van a seleccionar hacia dónde se van cada uno de los componentes de lo que viene aquí. ¿Qué está viniendo? La sangre. ¿Qué tiene la sangre? Plasma, células y proteínas. En un 90% de reabsorción que la capta el capilar venoso, con una presión de transferencia de 15 milímetros de mercurio, que se lleva las células. Pero las células, en este caso las hematíes, tienen una sustancia que es la hemoglobina, y la hemoglobina es la que va a captar los átomos de oxígeno y de CO2 que encontró en el lecho intersticial, sustancias de desecho, más el CO2 producto de ese intercambio a nivel del ciclo de Krebs a nivel celular. Lo capta el capilar venoso con una presión de transferencia de 15 milímetros de mercurio. Pero ¿cuánto se lleva? El 90% de esta filtración. El 10%, ¿quién lo capta? El capilar linfático, que corresponde a lo que no pasó. ¿Qué no pasó? Plasma y proteínas que venían también de esta filtración arterial. Entonces, presión del capilar arterial, 25 milímetros de mercurio. Presión del capilar venoso, 15 milímetros de mercurio, y el capilar linfático tiene una presión de transferencia de 15 milímetros de mercurio, de 20 milímetros de mercurio, perdón. ¿Qué pasa? Cuando el capilar arterial hace este proceso de filtración, todo esto va ¿hacia dónde? Hacia el espacio intersticial, aumentando la presión en el intersticio, que se conoce como presión hidrostática intersticial, y la presión oncótica intersticial, porque aquí están las proteínas, y las proteínas presentes, que son las que generan la presión oncótica aquí en el intersticio, son las que cuando se aumenta la presión en este espacio, esta estructura que encontramos acá, que es el capilar linfático, los filamentos de anclaje se expanden, se abre la trabécula y traspasa la macromolécula o proteína, generando dentro del capilar una presión oncótica capilar, es decir, presión coleidosmótica de las proteínas plasmáticas. En ese orden, tanto el capilar venoso como el capilar linfático se encargan de la reabsorción, es decir, disminuyen. El capilar arterial, ¿qué hace? Filtra, aporta, suma.
Entonces, cuando yo hago un masaje, ¿qué estoy aportando? Líquido. Por lo tanto, estoy aportando la nutrición. Estoy encharcando más el tejido. Por eso, cuando yo hago drenaje, no hago masaje. El concepto de masaje linfático no existe porque yo necesito restar, no sumar. Si no hay proteínas presentes, el capilar linfático no abre, no hay presión oncótica. ¿Quién abre el sistema son las proteínas, no nosotros? No hay nadie que abra un ganglio y lo cierre. Ojo, no hay nadie que abra un ganglio a menos que usted lo saque, como lo acabo de decir, y lo cortamos con un bisturí. Tanto el capilar linfático como el capilar venoso se encargan de la reabsorción, pero el que más elimina o el que más reabsorbe es el venoso, se lleva el 90%. Por lo tanto, nuestra función cuando hacemos drenaje linfático, no movilizar los líquidos, ni llevar los líquidos, ni evacuar los líquidos, no. Nuestra función es favorecer a la captación de todo este líquido que está en este compartimiento, es decir, en el lecho intersticial, y traspase el capilar linfático. ¿Cómo lo hago? Estimulando la formación de linfa. Y cuando yo estimulo la formación de linfa, este capilar que tengo acá, ¿qué va a hacer? Que una vez captada o abriendo el endotelio y permite que traspase la macromolécula, se genera la presión oncótica capilar y una vez pasado el líquido del intersticio es cuando se forma la linfa. La linfa viene siendo el líquido que se forma dentro del vaso linfático. En ese orden, quien abre son las proteínas. Mi función para hacer el drenaje linfático no es evacuar los líquidos, porque si fuera por evacuar líquidos, lo hiciera por el venoso, que es el que más lleva. El que más moviliza los líquidos de reabsorción es el capilar venoso, no el linfático. El linfático lo que tiene como función principal es retirar las proteínas del intersticio para devolverlas a la circulación. Tras esta carga de proteínas se viene el líquido plasmático, obviamente entonces va a ayudar con la captación de líquidos, pero la principal es la retirada de proteínas, porque puede haber líquido, pero si no hay proteína, no hay sistema linfático funcionando. Entonces, para que más o menos entendamos esa parte. Segundo, que nosotros vamos a conducir la linfa dentro del trayecto hacia los ganglios linfáticos y obviamente la respuesta inmunológica e inmunitaria que tiene el sistema por los linfocitos presentes dentro del trayecto de los vasos linfáticos que van a permitir esa depuración. Cuando yo hago un masaje, lo que hago es que aporto líquido acá. Cuando yo hago un drenaje, resto líquido de acá. Por lo tanto, el concepto de masaje linfático no existe. Cuando yo hago presiones, fricciones o técnicas que en este caso me puedan aumentar la temperatura a nivel del tejido, lo que estoy aportando es más líquido, no dreno. Y por consiguiente voy a tener una perpetuación de la respuesta inflamatoria, lo que me va a conllevar es a una fibrosis. Si nosotros entendemos esa parte, vamos un momentico también acá, para que entendamos también esto. Aquí tenemos, que siempre me han preguntado esta parte, ¿qué pasa acá con, perdón, qué pasa acá con, déjenme acá, qué pasa aquí? Aquí tenemos el conducto torácico izquierdo. Nosotros tenemos 8 troncos. Tenemos 2 troncos lumbares que vienen con la linfa de los miembros inferiores, un tronco intestinal que viene con la linfa de los intestinos, de los órganos de la cavidad abdominal. Tenemos un tronco broncomediastino que viene con la linfa de mama, corazón, pulmón, reja costal. Tenemos 2 troncos subclavios que vienen con la linfa de miembros superiores y 2 troncos yugulares que vienen con la linfa de cara, cabeza y cuello. Cuando los 2 troncos lumbares se unen con el tronco intestinal, forman el conducto torácico izquierdo. La porción inicial del conducto torácico, el señor Jean Pecke en los años, ya sabemos, hace muchos años, la descubre esta cisterna que le coloca su nombre, cisterna de Pecke o cisterna de Killing, era, en este caso, en su momento la encuentra ahí, pero hoy en día por evolución o por cualquier cosa, esa estrangulación, que era una estrangulación del conducto torácico, se ha perdido. Ya hoy en día, de 10 personas, solo 3 la tienen. Está pegada a la columna vertebral, porque aquí podemos ver el conducto torácico pegado a la columna vertebral. Por lo tanto, si de 10 solo la tienen 3 y que puede estar en cualquier segmento del conducto torácico, les pregunto, ¿ustedes creen que si nosotros hacemos un estímulo de círculo fijo aquí a la altura, sin saber realmente del abdomen, del conducto torácico, sin saber realmente si el paciente la tiene o si la tiene, dónde la tiene, a qué ubicación la tiene, y que tiene que pasar epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, hipodérmico, tiene que pasar la fascia superficial, músculo, fascia profunda, fascia transversa, fascia extraperitonea, tiene que pasar la región de peritoneo, las vísceras, las grasas y todo lo demás
para llegar a esta estructura. ¿Usted cree que con alguna manipulación usted llega a eso? Jamás. Por lo tanto, dentro de la técnica tampoco hacemos estimulación a la cisterna y mucho menos vamos a tomar de la parte alta del abdomen y llevar líquido a esta estructura, porque ¿dónde está la vía? No hay vía. Otro error que también solíamos de pronto tener, y es un ejemplo aquí a nivel de miembros inferiores. Drenábamos incluso un paciente que tenía problema de rodilla, entonces nos enseñaron, drena hacia rodilla, una cadena pobre. Miren dónde está popliteo. No hay una vía de rodilla popliteo. Lo que estábamos haciendo es dañar más. Aquí tenemos la vía. Esta es la vía, en este caso, de la parte de la cara anterior para hacer el drenaje. La parte posterior no se toca por ser una cadena pobre. Y aquí en la cara anterior es que nosotros podemos hacer el drenaje. Y si se da cuenta, es unidireccional. En ese mismo orden vamos a hacer el trabajo del drenaje linfático manual. Unidireccional lineal. Entonces, el concepto del drenaje linfático cambia. Siempre lo vamos a trabajar de proximal a distal, nunca de distal a proximal. Por eso, todo lo que corresponde a bombeos, todo lo que corresponde a isoring, a anillo, a llamada, a reabsorción, a círculos fijos, hoy en día podemos posterior, cuando tengamos una formación, explicar el por qué no y por qué el nuevo concepto en el drenaje linfático con mejores resultados. Y obviamente ya podrías trabajar con este nuevo concepto patologías que en este caso con un drenaje de moda no lo vas a poder hacer porque vas a dañar. Y mejor prefiero decirte, deje el paciente tranquilito, que se lo lleve Dios y usted no lo mande. Porque estamos haciendo realmente un crimen con los pacientes. Entonces hay que cambiar, tenemos que ir siempre entendiendo la anatomía, la fisiología, la fisiopatología y mirar que realmente todo cambia. En la medicina todo cambia, hay nuevos estudios, nuevos avances, nuevas tecnologías. ¿Y por qué nos vamos a quedar estáticos? Entonces tenemos que estar nosotros en pro de cambio siempre y por tanto entender que dentro de los conceptos y los estudios, en este caso lo que corresponde al drenaje, hay cambios, hay nuevas alternativas, hay un nuevo concepto que tenemos que ajustarnos. Entonces tenemos que ir a pie de punta y posterior con Analía estaremos ya orientándolos y con José Antonio para que tengamos una formación de las dos técnicas que yo sé que les va a interesar. Hoy no solamente doy el drenaje, también doy curso de complicación postquirúrgica en el que hago énfasis de clínica de heridas, en este caso manejo de la herida crónica, que es más para enfermería, pero igual nos toca a veces a todas asumir este rol y tengo que darle las bases, aunque seas esteticista, para que tengas un buen manejo y no complicar un paciente. También dentro de la fibrosis, todo el manejo de la fibrosis postquirúrgica, o sea, todo. Así que bueno, ahí estaremos atentos. Estoy atenta a otra invitación. ¿Por qué la amo? Hablar. ¿Vieron por qué la amo? Y vieron que esta segunda parte, como está apurada, vieron que habla rápido, vieron que sí. Bueno, la vamos a tener que convocar de acá a 15 días ya con algo más armado, porque hay mucha gente interesada en que puedas transmitir todo este conocimiento. Por ahora, Claro que por sí. mi parte, te recontra agradezco aceptar ser nuestra invitada y A ustedes, un honor ofrecernos para esta mí. posibilidad. Gracias, Bueno, gracias, de verdad. Analía te Gracias, despide Analía. con toda mi admiración, ya te lo he dicho 1000 veces y lo sigo diciendo. Vamos a convocar a esta mujer para que nos enseñe. Vieron que en menos de media hora cómo nos abrió la cabeza. Bueno, vamos a hablar con... Sí, maravilloso. La admiro profundamente. La gente te agradece. Una genia Leslie, excelente, cuánta pericia. Bueno, le encantó, gracias Leslie, gracias. Me encantó ya, quiero el curso de TNI de él, yo quiero TNI. Bueno, tenemos un montón de gente, vamos a convocar gente, vamos a ver cómo lo organizamos, ya nos pondremos de acuerdo, pero no se pierdan a esta gran maestra en estos temas que son los que convoca. Podríamos convocarla en mucho más, pero vamos a ir a la terapia del dolor y vamos a ir al drenaje, que es lo que, nada, es su máster de máster, tomar con ella un curso. Gracias, Leslie, querida. Perfecto. Te despedimos para que sigas haciendo lo tuyo. Por mi parte, agradecerles a todos, como siempre a José, por convocarme de coanfitriona, y bueno, lo dejamos a José que se despida.
Perfecto. No, aquí viendo a Verónica que nos juntábamos para hacer una pijamada. Claro que sí. Un beso a todos. Analía, te quiero, te admiro. Tú sabes que siempre, José Antonio, igual, gracias por la invitación. De verdad, espero que podamos programarnos para dentro de 15 días y ahí estaré trayéndoles a ustedes algo más. Podríamos hablar de algo específico que ustedes tengan necesidad y que quieran tratar. Les puedo dar más o menos una orientación de algo que sé que les va a encantar: celulitis. Celulitis, porque sé que celulitis estética, porque sé que es uno de los temas que más nos llega a cabina, pero es uno de los que mejores, no tenemos los mejores resultados, porque a veces incluso las empeoramos. Y es porque lo estamos haciendo extremadamente mal. Entonces, fíjense listo. que en ese orden convocada, ya está convocada, Perfecto. listo, ya está listo, ya está el tema. Gracias. Mira, la gente aplaude, claro que sí, ya está convocada. Analía. Dale, listo. Analía, nos han quedado un montón de temas en el tintero, hay un montón de preguntas que tenemos sobre esos cursos que se están dando últimamente, que por dar un curso gratuito de acceso fácil están dando cualquier cosa. Creo que es un tema que merece tiempo para charlarlo y para discutirlo entre pares como lo queremos hacer acá. Si te parece, ya es otro de los temas que tenemos que tomar para dentro de 15 días. Excelente. Bueno, lo que usted diga, jefe, lo que usted diga se hace. Y ahora, así es. los que se queden, Camila va a hacer el sorteo del libro que han dejado de regalo. De con Diego. Los libros. Dale, dale. Y así se puede hacer. Dale, Camila. Beso, Leslie, de mi corazón. Seguimos en contacto. Chao, bendiciones. Un besito chao, a mi amor. todos, Analía. Gracias. Chao, José Antonio. Un beso. Y a todas un fuerte abrazo. Un beso también. Gracias. Chao. Besote. Perfecto. Gracias. Mientras es el sorteo. Ahora hago el sorteo. Compartir un pequeño video que tenemos acá para que lo puedan ver, porque hoy fue bastante. José, comparto pantalla un momentito, hago el sorteo y para que sea totalmente transparente y ya te dejo que compartas el video. Hacelo hoy, luego pasar el video. Perfecto. Ahí está, ¿me escucharon? Reina Martínez es la ganadora, que por favor se comunique conmigo. Ahora voy a dejar el teléfono y se comunica conmigo y ya hacemos todos los trámites para poder mandarles el libro. Sí, porque esta vez el libro, por si alguna entró un poco más tarde, Diego lo va a enviar en forma física, lo cual, por lo menos para mí, sigue siendo más efectiva la lectura física que la lectura en un celular. Así que Diego se va a ocupar de enviarlo en forma física a la que le toque, por supuesto. Bueno, la ganadora fue Reina Martínez, que se comunique conmigo, ahí le estoy dejando el teléfono y ya después organizamos todo el envío y demás. Te dejo, José, para que compartas el video. Perfecto, gracias.
Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado. Gracias por estar, como siempre digo. Los saludo en mi nombre y en nombre de Analía. Los esperamos en 15 días. Y ya saben que se tienen que comunicar con nosotros para pedir a quién quieren que invitemos. Esto es algo para todos. Es aprendiendo entre pares. No somos más, no somos menos, somos todos iguales. Todos merecemos tener buen aprendizaje y compartirlo. Muchas gracias por tu parte. Analía, te dejo. ¿Sí? Gracias a todas por haber estado. Y bueno, como dice José, sigan, que vamos a ir tratando de buscar temas así como estos, que no se escuchen todos los días, que siempre aporten algo nuevo para nuestro crecimiento. De mi parte, gracias José por tenerme presente, y a cada una de las que estuvo. Veo un montón de caras amigas y conocidas, así que un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, José. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 15 días. Chao, gracias, chicas.